Bueno, aquí para finalizar, compartimos pantalla de nuevo, la última parte de nuestra clase, vamos a ver las propiedades del agua. Muy relacionado todo con lo que vimos al principio de la clase, que es los puentes de hidrógeno y las características eléctricas que tiene el agua de ser un dipolo eléctrico. Dijimos que el agua tiene un gran poder disolvente porque disuelve una gran cantidad de sustancias. Las sustancias que disuelve son aquellas que tienen propiedades polares y que puedan formar puentes de hidrógeno. Entonces esas interacciones como las que vimos que pueden funcionar entre moléculas, eh, hacen que se disuelvan y puedan ser transportadas o sostenidas o contenidas en este gran disolvente que es el agua. Por otro lado, tiene como propiedad la conducción eléctrica. El agua tiene una gran capacidad de transportar corriente eléctrica y esa propiedad también va a depender de la temperatura y de la concentración de sales. Cuanto más cantidad de sales tenga el agua, más capacidad de conducción tiene. El agua de por sí ya es un buen conductor, pero al aumentar la cantidad de sales que tienen, recordemos que las sales, bueno, quizás ustedes no lo han visto así en fisicoquímica, las sales están formadas por iones, por ejemplo el cloruro de sodio, como vimos en el comienzo de la clase. Al haber iones, es decir, elementos o moléculas cargadas positiva o negativamente, hace que sea más fácil el transporte de corriente eléctrica. Bueno, la otra propiedad es la tensión superficial, que también pudimos mencionarla cuando vimos los tensioactivos. Esta tensión superficial se da entre las fases, por ejemplo, líquido y aire, debido a la atracción mayor que se da entre las moléculas de agua que están en la superficie, tratando de compensar todas las fuerzas que rodean a esas moléculas de agua en ese lugar, y eso hace que haya una gran fuerza de cohesión. La fuerza de cohesión se refiere a la fuerza que hay entre moléculas de agua. Pero también hay otra fuerza, que es la fuerza de adhesión, que es la que se forma entre las moléculas de agua y la superficie que rodea el contenedor, podríamos decir, de esa agua. Entonces, la adhesión es la fuerza, la cohesión es la fuerza que hay entre las moléculas de agua. Este grafiquito lo muestra muy claramente. Y por otro lado, la adhesión es la fuerza que se genera, la atracción o repulsión que se genera entre el agua y, por ejemplo, el vidrio o envase que lo contiene. Bueno, por otro lado, las moléculas de agua tienen un alto calor específico. Eso también, lo que les decía hoy más temprano, que al haber tantos puentes de hidrógeno y querer nosotros pasar de un estado al otro, el cambio de energía que se requiere para pasar, por ejemplo, de agua líquida a vapor es muy grande. Por eso es que tienen temperaturas de vaporización o temperaturas de fusión muy elevados respecto a otras moléculas. Y por ese motivo también estas moléculas de agua, las soluciones de agua, tienen un gran poder térmico, termorregulador, aislante térmico. ¿Por qué? Porque de acá a que pase a un estado físico diferente, de sólido a líquido, de líquido a vapor, ya tuvimos que entregarle mucha energía. Entonces, esos grandes cambios de energía que se pueden dar, por ejemplo, en el ambiente, son de alguna manera absorbidos por el agua y sin que se genere un gran cambio en su estructura. ¿Estamos? Espero que se escuche, esperemos que se esté escuchando porque me están apareciendo carteles del micrófono. Y bueno, la fuerza de adhesión, dijimos que es la que se genera entre las moléculas de agua cuando están en un contenedor, por ejemplo, un capilar, ¿sí? Si nosotros tuviéramos
una molécula de agua, bueno, justo creo que no puse, quizás en la clase se los pueda explicar un poquito mejor, cuando hay una gran adhesión de las moléculas que están en la solución respecto al capilar, lo que se forma es una forma de este tipo, ¿sí? Una estructura en la superficie que tiene esta forma. Es un poco el equilibrio entre las fuerzas de cohesión y las de adhesión, porque el vidrio tiene cargas negativas y hace que el agua trata de unirse también a ese vidrio. Por eso es que forma esta formita así cóncava que se llama del menisco, ¿eh? Pero hay otras soluciones o otros elementos, como por ejemplo el mercurio, que tiene una fuerza de adhesión muy baja con el vidrio. Entonces, en lugar de tomar una forma cóncava, va a ser al revés, porque trata de no unirse al vidrio, porque es muy hidrofóbico el mercurio. Y el vidrio, al ser más hidrofílico, eh, hay como una cierta repulsión, por eso tiene ese menisco en forma cóncava. En el caso del agua, la fuerza de adhesión con el vidrio es muy elevada, entonces si nosotros miramos en los capilares, tenemos un tubito muy fino, supónganse, y una gota de agua en una superficie, si yo me apoyo sobre esa gota de agua, el agua tiende a subir, y esa tendencia a subir es debido justamente a esa tendencia a unirse al vidrio. Eso es la fuerza que genera la capilaridad, el ascenso del agua por tubos capilares, debido a la adhesión a las paredes de un vidrio. Bueno, bien, un poco más de lo mismo, la cohesión, la adhesión y la tensión superficial, que están relacionados. Dijimos que la cohesión es la propiedad de unirse las moléculas de agua debido a los puntos, a los puentes de hidrógeno, esa unión entre moléculas es por puentes de hidrógeno, mientras que la adhesión son las fuerzas que se generan entre las moléculas de agua y otras superficies diferentes, que puede ser un vidrio, por ejemplo. Cuando las fuerzas de adhesión son más fuertes que las de cohesión, se genera un ascenso sobre ese material, sobre ese vidrio capilar, por ejemplo, que les menciono. Entonces vamos a ver que sube, lo que les mostraba recién. Si lo dejamos en el tiempo, por la adhesión se sube y genera una columna de agua en ese capilar. Y la tensión superficial es el efecto que surge por esa atracción que hay entre las moléculas de agua que están justamente entre la fase gaseosa y la fase líquida. Porque no se pueden formar todos estos puentes de hidrógeno, entonces los que están en la superficie son como más fuertes y genera esa fuerza que impide que ciertos cuerpos no puedan penetrar esa superficie, por ejemplo, los mosquitos que se apoyan en el agua. Bueno, esto es un poco una tabla de un libro muy viejo que tengo yo de la facultad, pero que quería mostrarles cómo cambian los puntos de fusión y ebullición en moléculas que son similares en tamaño y en componentes como hidrógeno, como oxígeno, pero sin embargo los puntos de fusión y ebullición y de calor de vaporización son muy diferentes. El agua tiene un punto de fusión de 0 y de ebullición de 100, mientras que el metanol es de menos 98 y 65, menos 117 y 78. O sea, son diferencias en general muy grandes, y esto se debe justamente a que al haber tantas fuerzas de cohesión entre las distintas moléculas de agua, uno tiene que entregarle mucho más calor para que esas moléculas se separen. Bueno, y eso sería todo.